Y le quiero invitar a que me acompañe a la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 en adelante, por favor. Agradezco a Dios por los adoradores, los que tocan, los que cantan, los que danzan, los que nos guían a la presencia del Señor cada día. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Hay una palabra, y usted se ha dado cuenta que siempre en la cena me gusta compartir algunas palabras un poco doctrinales para que seamos afirmados en el camino del Señor. ¿Alguien quiere caminar este año firme con el Señor? Diga conmigo, firme y adelante. Amén, porque a veces estamos firmes pero hay quedados. Pero diga conmigo, firme y adelante. Este año va a ser un año extraordinario para ti y para mí, hermano. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Y para lograr eso necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos alinearnos a ella. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, escribe al ángel de la iglesia. ¿En dónde? En Éfeso, es decir, a la primera de las 7 iglesias de Asia Menor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por la enseñanza en la cual tú nos guías cada día, en el prepararnos para un día estar en tu presencia eternamente en Cristo Jesús. Mire que he estado estudiando las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, y me ha impactado la enseñanza que Dios tiene para cada una de las iglesias. Estas 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y voy a tratar de compartir lo que Dios me ha dado por esta palabra. Y cuando usted mira la escritura, habla de una iglesia en la cual yo encuentro que tiene discernimiento. Porque dice la escritura que ha probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, es una iglesia que tiene discernimiento. Y si algo en este tiempo la iglesia de Cristo necesita es discernimiento. Porque mucha gente puede hablar en el nombre de Dios, pero sabe, puede ser como decía en la escritura, un ángel, ¿cómo es que dice la Biblia? Un ángel de luz disfrazado. Así que cuando la Biblia habla a la iglesia de Éfeso, habla de una iglesia que tiene esa capacidad de ser sensible a Dios, pero también habla de una iglesia que ha trabajado arduamente, una iglesia que no desmaya. Pero me llama la atención que es una iglesia que, aunque no desmaya, ella pierde el primer amor. Y yo miraba esto y yo decía, qué paradójico. ¿Cómo puedo yo estar trabajando arduamente y a la vez haber perdido el primer amor? Y eso me llamó la atención tremendamente, y lo he estado estudiando, varias de ellas. He estado sacando alguna información de la palabra para ver cómo nos puede nosotros como iglesia de este tiempo preparar
para estar siempre firmes en el Señor. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que el mensaje a las 7 iglesias representan 7 realidades espirituales posibles de toda la iglesia en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Cuando tú miras las 7 iglesias o los mensajes a ellas, representan 7 situaciones que pueden ocurrir a cualquier iglesia en cualquier lugar de la tierra, en la cual el Señor quiere a nosotros alertarnos, porque cuando tú observas, los mensajes son alertas a la iglesia. La iglesia debe entender que camina en un mundo caído, en un mundo anti Dios, en un mundo que, escúcheme, lo peligroso de todo, ¿sabe qué es? Que el mundo se nos meta a la iglesia a nosotros. Por eso Jesús dijo: estamos en el mundo, diga conmigo, estamos en el mundo, pero diga, yo no soy de... Está hablando de eso, no está hablando de que ahora yo soy extraterrestre. No, ¿de qué está hablando? De que lo que opera en el mundo que no ama a Dios, en el mundo que no es instrumento del Señor, no puede operar en mi vida. ¿Y cuál es el peligro, hermano? Hoy en día es que se nos meta el mundo a la iglesia. Y entonces terminemos como dice la Escritura, nosotros convirtiéndonos a ellos en vez de que ellos se conviertan a nosotros. Y que lo he hablado muchas veces, qué bendición que nosotros en la iglesia, y mira, ayer yo fui un ratico a Los Pinos al concierto, y qué chévere estar allí y adorar al Señor y todo eso, pero mi vida en la fe debe ser cimentada por los principios de la palabra del Señor. Por eso este año le quiero pedir con todo mi corazón que nos alineemos a una ruta académica de formación en la palabra. ¿Cuál es la ruta académica de formación? El discipulado 1. ¿Cuál es la ruta académica de formación? Discipulado. Académica de formación, escuelas de liderazgo, seminario bíblico. Es decir, yo no puedo, mis hermanos, venir al Señor y entregar mi vida a Jesús y ver la obra tan tremenda. Discipularme responsablemente, como estamos siendo enseñados por nuestro pastor Satirio. Discipularme en la palabra, bautizarme, gloria a Dios por eso, y decir: ya Señor, lo logré. Qué bendición bautizarme, hermano. Pero el bautismo en la fe es el primer peldaño para caminar hacia la escalera del crecimiento que Dios tiene para ti y para mí en Cristo Jesús. ¿Y por qué le quiero decir eso esta mañana, hermano? Porque he podido en el Espíritu discernir que muchas veces Satanás trabaja para que el pueblo no acepte al Señor, para que la gente no camine en obediencia. Y muchas veces por la oración de la iglesia estamos orando todo el tiempo por el muro de salvación, por los creyentes, por el recién convertido, por el que ya lleva años. Y sabe que sucede muchas veces que Satanás no puede impedir que la gente se bautice, pero sabe que le va a colocar en la mente a Satanás al nuevo creyente: ya te bautizaste, ya hiciste discipulado, no necesitas hacer nada más. Y mucha gente tenemos bueno, yo sé que en Cúcuta no pasa eso. Esto pasa de donde yo venía. Ya me discipulé uno, pastor, y ya no necesito hacer más nada. ¿Cómo que no? Es el comienzo. Porque Dios tiene algo grande para ti, iglesia. Dios tiene algo mejor para ti. Pero discipulado 1 es el primer paso para avanzar a lo grande de Dios para ti y para mí. ¿Y cuántos quieren que lo grande de Dios? Dios lo quiere, pero Satanás bombardea y te dice: eso, ya hiciste discipulado 1, ya para qué más. ¿Cómo que para qué más? No, que Dios tiene un llamado para mi vida. Y por eso cuando el mensaje de las iglesias tiene que ver con esto. Y debo entender que la vida en la fe, hermano, es algo gradual. Es como, ¿cómo le podría decir yo? Como una carrera que debe haber disciplina en ella. Muchas veces nosotros vamos a las disciplinas seculares para ser médico o ingeniero o abogado o tantas cosas, y cumplimos fielmente a ellas, ¿cierto? Yo no sé si alguien lo han graduado sin haber terminado todas las materias, sin haber hecho tesis, sin haber hecho las prácticas. No sé si alguien lo ha graduado así. Normalmente no lo hace. ¿Y qué sucede muchas veces en la fe? Que vengo a la fe y como que le resto importancia. Escúcheme, hermano, ser abogado es muy importante, ser médico es muy importante, pero no es trascendente. Lo trascendente es tu eternidad y mi eternidad. Y gloria a Dios
y anhelo y motivo que ojalá todo el mundo estudie y se prepare. Gloria a Dios por eso, pero eso no es trascendente. ¿Sabe que si es trascendente? Que un día tú y yo nos presentemos delante del Señor, le digamos: Señor, aquí estoy, un día te conocí, pero no me quedé solamente como un creyente recibiendo palabra y palabra y palabra, sino que crecí en la formación en la Escritura, crecí en el llamado, hermano querido, una formación en la palabra, el discipulado. La escuela de liderazgo no es porque no tengamos nada que hacer, es porque queremos prepararte para la eternidad, y mientras llegue ese momento, tú y yo sirvamos aquí en la tierra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso usted ve este tipo de mensajes, hermano, en la Escritura, donde representa realidades que hoy enfrenta la iglesia. Hoy vemos en muchos lugares del mundo iglesias muy almáticas, iglesias que viven por el alma, porque por emociones, por sentimientos, por iglesias que hay que hacerles espectáculos para que la gente vaya a culto, hermano. Lo que yo necesito es una iglesia cimentada en la palabra, cimentada en la fe, y mientras se prepara para ir a la presencia del Señor, ella sirve con los dones que Dios le entregó aquí en la tierra. No importa si tienes 5 años o 20 o 80, tú y yo podemos servir a Dios hasta el último día que estemos en esta tierra. ¿Aló? Porque ¿qué sucede, mis hermanos? Que entonces muchas veces Satanás, listo, no te impidió estudiar el discipulado 1, ok, fuiste al discipulado 2, te preparaste, te graduaste como un Felipe, gloria a Dios. Luego fuiste a la escuela de liderazgo, seguiste en la formación teológica, gloria a Dios. Pero después dices: ay, me gradué, pero tengo 60. Me gradué, pero tengo 50, tengo 80. Diga conmigo esta mañana: la edad no es excusa para el servicio. Algún día, si Dios me da la vida, voy a tener 60, 70, 80, los que sea, hermano, y yo quiero servir hasta que viva en esta tierra. Dile que está a tu lado: sirve hasta que vivas en esta tierra. Ese es el anhelo de Dios para ti y para mí. No decir: ay, no, que quiero felicitar a las ofrenderas. ¿Dónde están las ofrenderas? Levanten la mano a las ofrenderas. Mire, y eso que mire, a la hermana María allá. Hermana María, perdóneme, yo sé que a las mujeres no se le pregunta la edad. Perdóneme, por favor, excúseme. ¿Cuántos años tiene, hermana María? ¿76? ¿6? 66 añitos. Wow. ¿Cuánto, mi hermana? 67. Le van ganando, mire. ¿Alguien tiene 68? ¿No? Oiga, hermano, y mire, y esta mujer se ve jovencita, hermano. Pido un fuerte aplauso para ella, por favor. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Escúcheme, te estoy colocando esta mañana vacunas. A mí me gusta de vez en cuando vacunar la iglesia. Esta vacuna no te duele, ¿listo? Pero ¿qué es la vacuna? Que Satanás te dice: no, ya te bautizaste, ya para qué más. El pastor lo que quiere es verte metido en la iglesia todo el día. No, los pastores quieren que te prepares para la eternidad en el Señor, hermano. Entonces, listo, cuando no te puede impedir prepararte, ¿qué hace entonces? Te levanta el argumento: ay, pero mire, pobrecito tú, mire la vida que tiene, mire el hogar que tiene, mire la vida que vive. O aún le dice: por esto tú, mire la que tiene. Diga conmigo: no hay circunstancia que me pueda impedir servir al Señor. Y por eso tú mira esta palabra tiene que ver con eso, con una iglesia, escúcheme, donde yo puedo entender que el Espíritu Santo quiso poner como primer mensaje el de la iglesia en Éfeso. Recuerde que en la Biblia no todo, o las cosas no están colocadas porque sí. Todo tiene un significado, todo tiene ¿cómo se llama? Un porqué. Y el Espíritu Santo colocó el primer mensaje, el de la iglesia en Éfeso. Escúcheme algo: porque la iglesia a finales del primer siglo lamentablemente había comenzado a decaer. ¿De qué pasa cuando uno, yo no sé si, ¿cuántos se acuerdan aquí cuando recién conocieron del Señor? ¿Cuántos se acuerdan aquí? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Dígame una fecha. 17. Amén. ¿Alguien más? 25. ¿Alguien más? ¿Perdón?
20 años. ¿Alguien aquí tiene 5 años en la fe? ¿Alguien tiene 2 años en la fe? ¿1 año en la fe? Ok. ¿Y qué pasa muchas veces? Uno viene al Señor y uno quiere ir al culto, uno quiere ir al ayuno, hermano, uno quiere ir a lo que sea. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el peligro en la cual el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia de Éfeso? Una iglesia que está, escúcheme algo, mis hermanos, el peligro y el mensaje a la iglesia de Éfeso es la iglesia que va perdiendo, escúcheme bien, ese fervor, esa pasión por el Señor. Le da lo mismo. Aquí hay ciclorruta, ¿sí? Le da lo mismo ir a la ciclorruta que ir a la iglesia. Le da lo mismo ir al cine que ir a la iglesia. Aló. Wow, dile que está a tu lado, dile, no puede ser lo mismo. Hay que ir a la ciclorruta, hay que hacer deporte, hay que recrearse, todo eso. Pero esa iglesia de Éfeso, hermano, el Espíritu Santo vino con un mensaje contundente, porque es la iglesia que va perdiendo. Ay, no, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza ir al grupo bíblico. Y entonces escúcheme algo, mis hermanos, la decadencia comenzó en esa iglesia maravillosa el día que ella fue perdiendo su primer amor. El amor por Dios, el amor por la palabra, el amor por servirle, el amor por estar caminando en Él, hermano. El amor, y por eso uno encuentra el caminar de la vida tristemente en la calle cuando uno comparte el evangelio, o uno va a los funerales o tantas actividades que se predica el evangelio, y uno va y gente se le acerca y dice, yo era líder. Otro me dice, yo era pastor, yo era. ¿Por qué? Porque claro, y usted dirá, pero es que tenemos dificultades en la vida. Claro, ¿alguien tiene aquí dificultades en la vida? Todos. Pero ¿qué sucede? Que no puedo permitir, hermano, es una decisión en mi vida que nada me saque del camino del Señor. Dile que está a tu lado, ni tú me puedes sacar del camino del Señor. Pero ¿qué encuentra uno en el camino de la fe? Que es que por culpa de mi esposa, por culpa de mi esposo, por culpa del pastor, por culpa... No. Y entonces, escúcheme esto, iglesia, por favor. La carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, porque mire, esto está ligado. La carta a Éfeso está ligada con la carta de Pablo a los Efesios. Es una carta, cuando usted lee la carta a Efesios, es una carta extraordinaria. Pablo se refiere a los Efesios como una iglesia extraordinaria, es decir, una iglesia que todo el mundo quisiera ser pastor allá. Una iglesia de éxito, una iglesia de gente comprometida, una iglesia de gente que es fiel. No habla, Efesios no habla de una iglesia a la que hay que rogarle para que ore, a la que hay que rogarle para que sirva. No, esa no es Efesios. Y bien, lo interesante que esa iglesia de los Efesios, a esa iglesia se le podía hablar de las profundidades del Señor, de las riquezas de pleno entendimiento. Y cuando usted ve Efesios, wow, qué iglesia la de Efesios, tan tremenda. Y que lo interesante de esto, mis hermanos, 40 años después de que el apóstol Pablo le habla a Efesios, los exalta. Pablo está aplaudiendo, diciendo, qué iglesia tan tremenda que se levantó, una iglesia dadora, una iglesia que sirve, una iglesia que tiene ese espíritu para el Señor. Pero escúcheme, 40 años después, Dios usa al apóstol Juan para hablarle a esta misma iglesia. 40 años después. Es decir, que a veces uno puede ver un ministerio, una iglesia que fue ferviente, amó a Dios. Con eso, gente que dice, no, yo no me congrego, yo oro en la casa, yo leo la Biblia en mi casa. Amén, hay que leer la Biblia en la casa, hay que orar en la casa. Pero el Señor instituyó la iglesia porque yo necesito congregarme. ¿Aló? Dile que está a tu lado, no caigas en esa trampa. Esa es otra vacuna que te quiero poner, iglesia. No caigan en la trampa. Hermano, escuche por radio el mensaje, escuche por televisión, escuche el curso por no sé dónde, por internet, por tantos medios que hoy se aprende la palabra. Pero el enemigo viene y comienza a bombardear. Y ahora usted ve que esa misma iglesia que el apóstol Pablo la elogió tremendamente, la exaltó, después de 4 décadas
wow, todo cambió. Y sabe, todo parecía tan bien en la iglesia de Éfeso. Todo parecía perfecto. Y uno miraba esa iglesia, por donde usted la viera, era una iglesia extraordinaria, una iglesia espectacular. Y sabe lo más tremendo de todo, parecía que era todo perfecto. Hay tanta aprobación del Señor a esta iglesia, lo que ellos hacen, como oran, como cantan, como predican. Ojo, pero ¿qué sucede, hermano? Que el ojo de Dios, que puede ver lo que nosotros no vemos, vio el corazón de la iglesia y detectó una falla. ¿Aló? El hombre veía la iglesia y ¡wow! ¡Qué iglesia! Y todo el mundo quiere que lo inviten a esa iglesia a cantar, a predicar, a enseñar, porque es una iglesia espectacular. Pero el ojo de Dios comenzó a ver la iglesia, así como el ojo de Dios ve mi vida y su vida también. Y Dios comenzó a ver la iglesia y, permíteme decirlo así, comenzó a escanearla. Hizo un escaneo el Señor de la iglesia, no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista divino. Y sabe, cuando el Señor hizo ese proceso de analizar la iglesia, dijo el Señor: esta iglesia es trabajadora. Dios, Señor, esta iglesia es extraordinaria. Esta iglesia canta, esta iglesia predica, esta iglesia sirve. Pero dijo el Señor: esta iglesia tiene una falla. Y escúcheme algo, y Dios nos está diciendo que por aquí comienza la decadencia. Es decir, vino una ruina sobre la iglesia de Éfeso, siendo una iglesia que había sido colocada como modelo. ¿Sabe que es un peligro ser modelo, hermano? El centro cristiano ha sido un modelo para las naciones, pero ¿sabe que es un peligro? Porque pudiendo ser hoy modelo, si no permanecemos en el Señor, en su palabra, sobre todo en ese amor, escúcheme, podemos, y Dios nos guarde, Dios te guarde a ti, Dios me guarde a mí, Dios guarde a su iglesia, al liderazgo, al ministerio. Escúcheme, podemos caer en la decadencia, y cuando se cae en la decadencia, escúchelo bien por favor, ahí comienza la ruina. Ahí comienza la ruina. Una persona no se cae de la noche a la mañana, es un proceso. Va perdiendo ese amor por Dios, va perdiendo ese anhelo por su presencia. Y escúcheme algo importante, mis hermanos: dejar el primer amor significa que dejé de amar. Escúcheme bien, que dejé de amar como amaba a Dios, como le servía, como le seguía. Escúcheme, al primero, has dejado de amar a Dios. Cuando habla de primero, habla de prioridad. Por eso dice: has dejado ¿qué? Tu primer. Y la palabra primera ahí hace referencia a la prioridad. En tu vida y en mi vida, hermanos queridos, Dios siempre debe ser prioridad. Pero pastor, soy un empresario. Pastor, tengo empleados. Pastor, tengo. Y el día que Dios me llama a su presencia, le pregunto: ¿de qué me sirve eso? ¿Aló? ¿Mis empresas me podrán retener una hora más en esta vida? Mis negocios, mis profesiones, mis títulos, mis cargos, y gloria a Dios por eso. Y anhelo que la iglesia lo logre. Pero, hermano querido, cuando el Señor habla y dice que cuando se deja el primer amor, realmente lo que perdí fue la prioridad por Dios. Entonces mi prioridad ya no es Dios. Mi prioridad son otras cosas. Mi prioridad me la llevan otras situaciones. Y escúcheme, y otras cosas que suceden realmente cuando Dios deja de ser mi prioridad. Otras cosas han cautivado mis afectos, mi amor. Y entonces el Señor ya no es primero como lo era antes. Y esto que te estoy hablando de esta carta, la carta a la iglesia de Éfeso, es una iglesia que cayó en decadencia. Una iglesia que un tiempo oraba mucho, un tiempo estudiaba la palabra, un tiempo servía, pero entonces ya ahora fue perdiendo esa vitalidad en el Señor. Y escúcheme algo, Marcos capítulo 12 verso 28, acompáñeme. Marcos 12 28 me habla de el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar
y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, diga conmigo, uno es. Y luego dice: y amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Wow, y mire cómo declara: ¿con todo qué? Con todo tu corazón. Wow. Pero también dice: con toda tu alma, y con toda ¿qué? Tu mente, y con toda ¿qué? Tus fuerzas. Es decir, cuando usted lee este pasaje, es Dios diciendo: con todo lo que tú eres, tú y yo necesitamos amar a Dios hasta el final. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Que va pasando el tiempo, Satanás va minando nuestra mente y nuestro corazón. Ya no amo a Dios. Ay, en la iglesia me miraron mal, cumpleaños y nadie me llamó, hice bien la tarea y nadie me felicitó. Y Satanás va minando el corazón. Por eso me gusta lo que dijo el apóstol Pablo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En qué tú pusiste la mirada, mi hermano? Yo algún día les he dicho, en mis 35 años de fe en el Señor, ¿sabe cuántas cosas incorrectas yo he visto que nunca debía haber visto en la iglesia del Señor? Pero cuánta gente en ese proceso se aferra de ahí, y Satanás de ahí se aferra, ¿para qué? Para sacarlo del propósito, del llamado en el Señor. Y por eso está diciendo el mismo Jesús: amarás al Señor tu Dios, escúcheme, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, Dios, ¿qué está hablando Jesús en el pasaje de Marcos? Dios debe ser número uno en tu vida. Número uno, escúcheme, no número dos. Aló. No número 3, ni 4, ni 5. Diga conmigo, número uno. ¿Y sabe qué he aprendido, mis hermanos? Que el que coloca a Dios en primer lugar, Dios también lo coloca a él en primer lugar. Por eso, al mirar esta escritura, Apocalipsis 2, versos 2 y 3, acompáñeme. Apocalipsis 2, 2 y 3 dice: yo conozco tus obras. Wow. Una iglesia, ¿sabe de qué habla esto? De una iglesia trabajadora. Dice: y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Por qué? Por amor, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y sabe que cuando yo miro esta expresión, el Señor le reconoce a esta iglesia que han sufrido. Hay gente que aunque ha sufrido en la obra, en el ministerio, hermano, ahí está firme delante de la presencia del Señor. Porque ¿qué te puede apartar a ti y a mí de su presencia? Escúcheme, Dios le habla a una iglesia que ha tenido paciencia, hasta reconoce que han trabajado duramente por amor de su nombre y sin desmayar. Escúcheme, pero su amor ya no era el mismo. Yo miro esta escritura y digo: qué paradójico, Señor. Yo digo: qué paradójico que yo trabaje arduamente, que yo tenga paciencia, que yo sufra. Qué paradójico que haga la obra sin desmayar. Y sabe qué paradójico, que haciendo todo eso, mi amor ya no sea el mismo para Dios. Y ahí es donde el Señor comienza y pasa el escáner y dice: wow, qué iglesia, cómo trabaja, cómo se fortalece, cómo busca al Señor. Pero cuando pasa el escáner dice: wow, pero hay un problema. El amor ya no es el mismo. El amor se deterioró. El amor fue perdiendo la calidad. El amor ya no es igual como lo era al principio. Y entonces, mis hermanos queridos, Apocalipsis 2:4 le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que dejaste tu primer amor.
Y miren que yo me puse a averiguar un poquito el contexto de la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso perdió el primer amor porque experimentaron el dolor de la traición de los falsos ministros. Wow. Y entonces cuando estudio esto, el contexto de la iglesia allí en Éfeso, que entiendo que mucha gente permitió que un falso ministro le dañara el corazón. Un día atendí a un hombre allá en Bogotá, un empresario, con el corazón dañado, hermano, afectado. Y cuando lo atiendo, le digo, ¿qué pasó, mi hermano? Y él me dice, pues pastor, pasó que un líder de tal lugar, un hombre muy usado por Dios, me dice él, me dio una palabra certera. Dice, la estaba necesitando. Y dice, y cuando me dio la palabra, me pidió un dinero prestado que fueron varios millones. Y yo por ver que Dios usa al hombre certeramente, dice, creo que es un hombre de Dios, creo que es un hombre serio y responsable, y le solté el dinero. Y ahora estoy en líos jurídicos con este hombre para ver cómo recuperamos ese dinero. Y ¿sabe cómo lo encuentro? Con el corazón afectado por un falso ministro. Recuerde que dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso es que la iglesia de este tiempo es una iglesia que no puede perder el discernimiento, hermano. Y me ha encantado uno de los mensajes que mi esposa predica estos días. La voy a poner a predicar el domingo, hermano. Pero uno de los mensajes que ella predica que me han impactado, ¿sabe cuál ha sido? Ella predica y dice, no escuche lo que dice la persona, porque hay gente que tiene el poder de encantar con las palabras. Dijo, mírele el fruto, porque el fruto no miente. ¿Aló? El fruto no miente. Entonces mucha gente hoy, cuando yo miro la iglesia de Éfeso, Éfeso se dejó afectar. Éfeso no dejó de trabajar. Éfeso siguió sirviendo. Pero Éfeso, cuando el Señor le pasa el instrumento que mide su amor, que encuentra Dios que Éfeso está afectada en el amor, porque falsos ministros le dañaron la fe. Y con este hermano, gracias a Dios, logramos rescatarlo, logramos restaurarlo. Hoy es un líder fuerte en la obra de Dios en Bogotá. Pero cuánta gente en ese proceso se pierde por un falso ministro. Escúcheme bien, hermano, la Biblia habla de falsos pastores, la Biblia habla de falsos apóstoles, falsos profetas, y ojo, hasta falsos hermanos habla la Biblia. ¿Aló? ¿Y cómo usted lo conoce? Sencillamente, hermano, por el fruto. El fruto no miente. Pero es gente que se deja llevar por lo que habla la persona. Y entonces esta iglesia está afectada por los falsos ministros. Es decir, vio malos testimonios, vio gente que no actuó correctamente, hermano querido. Y ojalá nunca eso pasara en la iglesia, pero aún así llegue a pasar, tu mirada en mirada tiene que estar puesta en el Dios, en Jesús, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, que nunca te va a fallar, nunca te va a abandonar y nunca te va a desamparar. Pero sabes que el rol del ser humano pone la mirada en el hombre. Y ojalá los que Dios tiene en su brazo sirviendo nunca seamos personas de falsos testimonios o de falsas conductas. Pero ¿qué sucedió con la iglesia de Éfeso? Que los falsos ministros, escúcheme, los falsos hermanos que se camuflaron en la iglesia vinieron y les trajeron dolor, y ellos siguieron el camino de la amargura, de resentimiento, el cual es absolutamente contrario al amor. Por eso que me enseña la palabra que a pesar de que tenga dificultades con mi hermano, con mi papá, con mi familia, con el líder, con el pastor, escúcheme, no puedo perder el amor. Dile que está a tu lado, no pierdas el amor. Porque lo contrario al amor, ¿qué es? Amargura. Te puedo estar sirviendo, puedo estar predicando, puedo estar cantando, puedo estar, ¿qué le digo yo? Haciendo liberación, puedo estar haciendo tantas cosas en la iglesia, pero con amargura y resentimiento. Escúcheme, iglesia, según esta enseñanza que le quiero compartir esta mañana, cuando en mi vida
toma control la amargura y el resentimiento, el amor comienza a deteriorarse. El amor, entonces ya voy a la iglesia, voy al culto, voy al grupo, voy al ensayo, voy a esto, lo otro, pero yo no voy con el mismo amor. Porque ¿qué pasó? Esas experiencias me marcaron. Y mire que hay algo interesante. Hoy la iglesia pierde su primer amor por los malos testimonios, por la falta de integridad. Se ha perdido, hermano, el poder de la palabra. El hablar algo y cumplirlo. Escúcheme, ¿por qué se ha perdido el primer amor? Por la división. Ministerios que se dividen, hermano. Y sabe, yo le digo algo, lo peor, escúcheme, lo que yo no haría, Pastor Javier, lo que yo no haría jamás, y no lo he hecho hasta el día de hoy, lo peor que yo haría en mi vida sería dividir una iglesia. ¿Sabe por qué? Por todo lo que yo he visto que le pasa a los divisores. Imagínate uno meterse uno con la iglesia del Señor, hermano. Wow. Meterse uno. Y todo lo que yo he visto en mis 35 años, digo, Señor, le tengo un temor a eso, hermano, por todo lo que he visto. Todo lo que he visto ¿y qué pasa? Que eso va dañando. Escúcheme, ¿sabe qué más hace que se pierda el amor? La contienda. En la iglesia, mis hermanos, no puede haber competencia. A ver quién predica mejor, a ver quién canta mejor. Escúcheme bien. Dijo alguien, el que hace eso le hace barra al diablo. A ver quién hace esto mejor. Escúcheme. Y entonces yo puedo estar en la iglesia sirviendo, adorando al Señor, pero bajo procesos del enemigo. Y me gusta, y se lo menciono ahorita, Hebreos 12:2. Iglesia, ¿quieres permanecer hasta el final con el amor intacto? Te recomiendo lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en ¿quién? Wow, gloria a Dios. Mire, por el pastor Satirio, oro por ese hombre todos los días, lo bendigo, es mi padre espiritual, ha sido mi mentor espiritual. Pero escúcheme bien, pero el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Jesús. Y dice, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando una iglesia, yo no sé si ha sido el médico, y el médico comienza a hacerle preguntas. Su papá sufrió de esto, su mamá sufrió de esto, y comienza ahí como a sacarle todo el cuadro de genealógico de la genética en el tema de la salud. Y mire que así mismo la iglesia que deja el amor tiene un síntoma. ¿Usted ha tenido fiebre alguna vez? Ok, le pregunto, ¿la fiebre es la enfermedad o es un síntoma? Es un síntoma. La fiebre, gracias a Dios, si la fiebre no existiera, la gente se moriría y no se daría cuenta. No soy médico, pero he leído al respecto. Así que la fiebre no es la enfermedad, es un síntoma de que algo extraño hay en tu cuerpo, que puede ser viral o puede ser bacterial. Que la fiebre, ¿qué hace? Te avisa, te dice, ojo, alerta, alerta, alerta. Por eso cuando la persona tiene una infección, las temperaturas son altísimas. Y eso es lo que la gente hace, calmar la temperatura, tomar algo para bajarla. Y escúcheme, y claro, hay que hacerlo para cuidar la salud del cuerpo, pero sobre todo hay que buscar qué está produciendo esa temperatura tan alta. Y entonces la iglesia, de igual manera, hermano, tiene síntomas cuando ha dejado el primer amor. Se los voy a mencionar, por favor. Algunos de ellos, ¿cuáles son? Regálamelos. Siguiente. Gracias. No tiene tiempo para servir a Dios y constantemente saca excusas. Ay, pastor, si mi esposo fuera cristiano, yo serviría. Pastor, si mi esposa me apoyara más, yo serviría. Si mi hijo me ayudara, yo serviría. Diga conmigo, excusas. Excusas. Leí una frase en internet un día que me llamó la atención, y la frase dice:
El que quiere saca tiempo, el que no saca excusas. ¿Cuánto fuimos alguna vez novios? ¿Cuánto fuimos novios alguna vez? Novio, novia. ¿Sí? A veces me preocupa que nadie levante la mano. Yo digo, bueno, ¿cómo hicieron? ¿Cuerpos gloriosos o cómo así? ¿Se acuerda cuando uno tenía la novia? Mire, hermano, mire, yo a veces no tenía. Mi esposa vivía lejos. Bueno, cuando éramos novios, de donde yo vivía, y había que agarrar bus y hasta taxi a veces. Y a veces, hermano, la economía estaba, dijo alguien, status pelatus. Pero, hermano, yo llegaba, Mary. Llegaba. Diga conmigo, porque el que quiere saca tiempo, el que no saca excusas. Entonces, cuando yo en mi vida comienzo, si Dios me llamó, me salvó, escúcheme, me apartó, me separó, no solamente para quedarme 50 años en una silla recibiendo un mensaje todos los domingos, sino que me escogió ¿para qué? Para también servirle en tantas áreas que hay en la iglesia, mi hermano, que necesita que el pueblo se involucre. Pero cuando he dejado mi primer amor, siempre saco excusas. Tantas situaciones. Escúcheme, otro síntoma: le da más importancia a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Ay, pastor, es que tengo que hacer otra hora extra, es que tengo que levantar otro negocio, es que tengo que estudiar otra nueva carrera. Y claro, háganlo todo. Hoy vivimos en un mundo, hermano, donde usted puede estudiar en la madrugada, a distancia, puede estudiar en la noche, puede trabajar, puede hacer tantas cosas. Pero escúcheme bien, debo entender que un día me presentaré delante del Señor y Dios me dirá: ¿qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Aló? Mire, otro síntoma. Este me parece tremendo. Deja de congregarse. Pastor Cañas, el otro día le escuché decir algo y decía que una hermana, cuando terminó el culto, la hermana le dijo: pastor, hoy no me gustó la alabanza de la iglesia. Y el pastor le dijo: me parece bien, hija, así como habla él, porque es que la alabanza no era para usted, era para Dios. Dile que está a tu lado: no tiene que gustarte. Debe ser, ay, no, es que no me gusta. ¿Qué, hermano? O sea, es que, ¿cómo es ese asunto? Claro, debemos hacerlo con excelencia, ¿cierto? Pero entonces caemos en un tema bien interesante. Escúcheme, el que pierde ese primer amor cuestiona todo lo que se hace y se dice en la iglesia. Ay, pastor, ¿por qué puso eso así? ¿Por qué? Hermano, por eso Dios coloca en su pueblo líderes que guían. ¿Usted se imagina, hermano querido, donde yo haga una encuesta hoy y a todos le paso un papelito y le diga: hermano, ¿a qué horas quiere el culto el domingo? ¿Qué va a pasar? ¿Lo ha pensado? Algunos maridos: ay, pastor, yo a las 5, yo a las 6. Tocará hacer como 24 cultos el domingo. Diga conmigo: no he perdido el primer amor. Escúcheme, otro síntoma cuando se pierde el primer amor: entonces se llena de argumentos posibles para no cumplir, escúcheme, el mandamiento de diezmar y ofrendar. ¿Cómo así, pastor? ¿Diezmar y ofrendar es un mandamiento? Sí, señores, es un mandamiento, mis hermanos. Así como es un mandamiento que yo obedezca, así como es un mandamiento que yo predique la palabra, diezmar y ofrendar también es un mandamiento. Mire mis hermanos, otro síntoma del que es el primer amor: descuida la oración y la lectura de la palabra. Y la descuidó tanto la palabra que alguien le dice: abra la Biblia en Primera Tolimenses. Y comienza a buscar: pastor, ¿en el Nuevo o en el Antiguo? ¿Aló? Entonces, ¿por qué? Porque va perdiendo esa comunión con la palabra. Y mire, y este que le voy a mencionar es el peor de todo. El peor síntoma cuando alguien perdió el amor se llama: olvidó el mandato de la gran comisión. Ya no predique el evangelio. No, que predique el pastor Javier, que predique allá los líderes. Diga conmigo: soy llamado a predicar el evangelio donde quiera que yo esté. Donde quiera que yo esté, hermano. Si estoy en un funeral, debo predicar el evangelio. Si estoy en una reunión de empresarios, debo predicar. Es decir, donde yo esté, debo predicar. ¿Por qué? Porque donde tú y yo estamos, somos la luz y somos la sal de esta tierra.
Dile que está a tu lado, no dejes de predicar. Por eso entonces la iglesia va perdiendo ese primer amor. Y escúcheme algo, mis hermanos, voy a ir terminando. El Señor le dio un plazo a esa iglesia de Éfeso. Esa es su paciencia. Pero una vez cumplido el plazo, si no hay un cambio, dice la Biblia que el Señor prometió que quitaría el candelero o el candelabro de su lugar. ¿Y esto qué puede significar? No es otra cosa que la remoción de la presencia del Espíritu Santo de dicha iglesia. Y que tal iglesia o persona, escúcheme, al serle removido el Espíritu Santo, inmediatamente deja de ser de Cristo. Porque ¿sabes qué es lo que garantiza que tú y yo seamos de Cristo? Que tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Tenemos la marca. Cuando Dios, usted y yo recibimos al Señor, quiso el Señor, nos selló, nos marcó. Por eso, no sé si te ha pasado, me quiero alejar de Dios, quiero vivir una vida perdida, pero como tengo en mí el sello, hasta Dios usa un borracho para que nos hable el evangelio. A Dios usa al que sea, hermano, porque Dios nos recuerda su palabra. Y sabe, desafortunadamente, escúcheme, la iglesia de Éfeso no hizo caso a la palabra del Señor. Y sabe que enseña la Biblia y la historia, que el candelero fue quitado después del plazo del tiempo. Y solo queda de la iglesia de Éfeso, de la iglesia que elogió el apóstol Pablo, de la iglesia extraordinaria. ¿Sabe qué queda? Hoy quedan ruinas a muchos metros bajo tierra. Y el turista del mundo hoy visita las ruinas en Turquía, que es donde está lo que hoy era Éfeso, hoy es Turquía. Solo ruina. ¿Por qué? Porque perdieron la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano, que esto me enseña a mí que como hijo de Dios, si yo pierdo mi devoción, hermano querido, mire, hay gente, perdóneme que le diga esto, por favor, perdóneme, pero hay gente que le da lo mismo ir a la cena que no ir a la cena. Mire, en mis años de vida cristiana no recuerdo haber faltado a una cena del Señor. A veces hemos salido con mi esposa y mi familia a día de descanso, pero donde hemos ido buscamos un lugar donde seamos ministrados con la cena del Señor. Porque la cena me une como cuerpo de Cristo. Por eso la persona que no es bautizada, hermano, no puede tomar esto como un juego. El bautismo es algo serio. Necesita dar ese paso de obediencia al Señor para caminar bajo ese mandamiento. Y escúcheme, y cuando yo veo esta palabra, el llamado de Dios hoy a la iglesia es que volvamos a ese primer amor. Superemos la amargura y el resentimiento causado por las malas experiencias que hayamos vivido, ya sea en la familia, ya sea en la pareja, ya sea en la iglesia, ya sea en el ministerio, y guardarme, porque si en mi vida hubo presencia, hubo servicio, hubo palabra y ya no lo hay, la Biblia dice que se está en ruinas. Pero aunque podemos llegar allí, nos podemos levantar con la ayuda de nuestro Dios poderoso. Iglesia, te quiero ver bendecida. Te quiero ver llena de la gloria de Dios, iglesia. Te quiero ver sana, iglesia. Te quiero ver restaurada. Te quiero ver sirviendo a Dios. Te quiero ver, y un día que Dios nos permite ir a su presencia, te quiero ver también en la eternidad en la presencia del Señor. Sería muy doloroso para los que servimos a Dios verte aquí en la tierra con negocios, con carreras, con plata, con casa. Sabes, será triste y no verte en la eternidad. Wow. Pero yo creo que Dios nos va a ayudar a nosotros como iglesia. Caminemos juntos, hermano. Alineémonos a lo de Dios. Yo no le pido que nos alineemos a lo del hombre, no, alineémonos a lo de Dios. Porque siempre en ese alineamiento al Señor habrá para ti y para mí un mañana seguro en Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor, y levanta tus manos al cielo. Hay un canto que yo no sé si se lo sepan, pero es un canto de los que somos viejitos en la fe. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder.
Yo quiero más. Yo quiero más de su presencia. Dígale. Yo quiero más. Yo quiero más, y más de él. Dile con tu corazón. Yo quiero más Y más. y más de Cristo. Yo quiero más. Quiero más de su poder.